Hoy vamos a dar inicio al estudio de las enzimas. Los seres vivos poseemos en cada una de nuestras células un complejísimo entramado de reacciones químicas encadenadas unas con otras, interdependientes, relacionadas a lo mejor con caminos metabólicos lejanos. Todas estas reacciones tienen que ocurrir a una velocidad que sea compatible con la vida, tal como nosotros la conocemos, lo cual, dentro de las condiciones relativamente suaves de temperatura, de presión y de otras variables físico-químicas, hacen que tengan que existir una serie especiales de moléculas que son catalizadores biológicos que permitan que esas reacciones transcurran con una velocidad compatible con el mantenimiento de la vida. Esas moléculas biológicas se denominan enzimas y es lo que empezamos a ver en la clase de hoy. Las reacciones químicas que ocurren dentro de las células no se escapan a las leyes generales de la química, tal como ustedes las han venido estudiando hasta ahora. Y por supuesto que para el tratamiento de todas las reacciones químicas que empezamos a ver dentro de esa gran asignatura que es la bioquímica, vamos a tratarlas con los mismos postulados, las mismas leyes con las que hemos venido trabajando hasta ahora. Por eso vamos a hacer un corto repaso de algunos elementos básicos que tienen que ser comprendidos antes de comenzar con el estudio de la bioquímica. Respecto de la cinética química, empezamos hablando con una clasificación de las reacciones químicas que puede obedecer distintos criterios, como el número de moléculas que reaccionan, en reacciones monomoleculares, bimoleculares, si son dos, trimoleculares y así. Y con respecto a la cinética puede ser de diferentes órdenes, de orden cero, cuando la concentración del reactivo no tiene ninguna influencia sobre la velocidad de la reacción, de primer orden cuando la velocidad de la reacción es dependiente linealmente con la concentración del reactivo, de segundo orden cuando ya depende de una potencia de la concentración del reactivo o de los reactivos que intervienen, y así sucesivamente. A modo de ejemplo, para una sustancia A que se transforma en B, si nosotros fuéramos midiendo cómo decrece la cantidad de la sustancia A en el tiempo cuando transcurre la reacción, notaríamos que hay un cambio en la concentración que es proporcional a una constante cinética de velocidad k por la concentración de esa sustancia A. El hecho de poner una S es porque para el estudio de las enzimas vamos a utilizar en vez de reactivo la palabra sustrato y es bueno que lo vayamos introduciendo. Si nosotros vamos al tipo de gráfico que nos da el descenso de la concentración del reactivo o del sustrato, vamos a ver que hay un tiempo que es característico para cada reacción en el cual la concentración inicial del sustrato disminuye a la mitad, es un tiempo medio. Y K es lo que se denomina la constante cinética de reacción, que es particular para cada reacción. En su forma logarítmica, esa función se lineariza y de la pendiente de esa recta, que es una pendiente negativa, podemos obtener el valor de la constante cinética de la reacción para esa reacción en particular. En el caso de que la reacción fuera bimolecular y de que A y B se combinaran para dar un producto P, o 2 de A se combinaran para dar un producto P, vamos a ver que la velocidad va a depender del producto de la constante cinética de la reacción por las concentraciones de los reactivos que intervienen. En este caso sería A por B o bien A al cuadrado. Hay muchas reacciones dentro de los seres vivos que involucran más de un sustrato, más de un reactivo, pero vamos a ver más adelante que para la conveniencia del tratamiento cinético de las reacciones se puede trabajar en condiciones de pseudo primer orden. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Recordando la manera en que transcurren las reacciones químicas,
Sabemos que para la transformación de una sustancia A en el producto B, para llegar a la transformación, primero hay que salvar una barrera energética, es decir, hay un número de moléculas de A que tienen que energizarse, llegar a adquirir una energía particular antes de que se empiece a dar la reacción química. Al cambio de energía que ocurre entre el que tiene como base la sustancia A y cuando se empieza a dar la reacción se le denomina energía de activación. Los catalizadores permiten acelerar las reacciones químicas bajando el valor de la energía de activación. Otro parámetro que podemos sacar de este gráfico es que la diferencia de energía libre entre A y B es la energía libre de la reacción. En este caso, tal como está dibujado, vemos que el nivel de energía de B es menor que el de A, por lo tanto, esa es una reacción que está favorecida termodinámicamente. Es una reacción exergónica que va a liberar energía cuando ocurra. Si por el contrario B tuviera mayor energía que A, esa reacción necesitaría de un influjo de energía para que pueda ocurrir. Por último, vamos a repasar alguna noción de equilibrio químico. Si dos sustancias A y B reaccionan en forma reversible para dar productos C y D, al cabo de un determinado tiempo, se puede observar que las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción deja de cambiar, en cuya condición decimos que se ha llegado a un equilibrio químico. El cambio de energía libre para esa reacción va a ser igual a el delta G, va a ser igual a un valor estándar, delta G0, más el producto de la constante general de los gases por la temperatura absoluta por el logaritmo natural del producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de las concentraciones de los reactivos. Cuando hay un equilibrio químico, cuando no hay cambio en las concentraciones, en ese caso el cambio de energía libre es cero y las concentraciones de C, D, A y B que existen en ese momento conforman lo que se denomina la constante de equilibrio, que es igual justamente a ese cociente entre el producto, entre las concentraciones de los productos y el producto en las concentraciones de los reactivos. De allí se puede despejar el valor de la energía libre estándar, que es igual a menos 2,3 por R por T por el logaritmo decimal de la constante de equilibrio. En el caso de que para esa reacción en particular esté favorecida la producción de C y D, es decir, cuando la reacción se considera desplazada hacia la derecha, entonces en el equilibrio el producto de las concentraciones de C y D va a ser mayor que el producto de las concentraciones de A y B, y por consiguiente el cambio de energía libre estándar va a estar afectado por un signo negativo, va a ser negativo, porque el cociente entre el producto de C y D y A y B va a ser mayor que 1. Por lo tanto, el valor absoluto es negativo. Delta G es menor que 0. Eso corresponde a una reacción favorecida termodinámicamente, cuando tiende a desplazarse hacia la derecha. Si la situación fuera la inversa, si en cambio la reacción estuviera desplazada hacia la izquierda, entonces en el equilibrio el producto de C por D es menor que el de A y B, el cociente es menor que 1, el logaritmo es negativo, lo cual multiplicado por el signo negativo que acompaña todo el término da un valor de cambio de energía libre estándar mayor que 0, lo cual corresponde a una reacción que tiene que absorber energía para poder cursar en el sentido en que se le está escribiendo. Es una reacción endergónica. Entrando al tema de las enzimas de lleno, entonces, vamos a decir que son catalizadores biológicos y como tal permiten que ocurran reacciones químicas dentro de los organismos, que de otra manera ocurrirían de una manera muy lenta. Son en su mayoría proteínas, aunque también hay algunas enzimas que están compuestas de ARN. Como todo catalizador, no afectan ni el delta G0, el cambio de energía libre de una reacción, ni tampoco la constante de equilibrio. Tienen la característica de ser altamente específicas,
es decir, que hay una enzima para cada tipo de reacción. Puede haber más de una enzima para un tipo de reacción, pero es difícil que una enzima catalice más de una reacción química, a menos que esté muy estrechamente relacionada. Y se denominan por la reacción catalizada más el sufijo asa. Eso es la denominación común de las enzimas, digamos, el sobrenombre de las enzimas, pero también hay una forma sistemática de nombrar a las enzimas. La acción de las enzimas es conocida desde la antigüedad. Ya hace más de 5.000 años se elaboraba cerveza, que es producto de la fermentación alcohólica de maltas, de cebada o de otros cereales, transformación de azúcar en un producto que tiene alcohol. Pero el estudio sistemático de las enzimas empieza de una manera más o menos concomitante con la revolución industrial. Si a fines del siglo XVII o principios del XVIII ya se conocía que la carne era afectada por el jugo gástrico, como se podía averiguar cuando uno abría el estómago de un animal muerto que había consumido carne, o se sabía que el almidón podía ser digerido a azúcares por la saliva. En 1833, ya estamos hablando de principios del siglo XIX o la primera tercera parte del siglo XIX, Payen descubre lo que es la primera enzima, se la describe, la diastasa. Payen era un francés que trabajaba muy ligado a las industrias, por eso digo, esto está muy relacionado con el advenimiento de la revolución industrial y estaba buscando mejores maneras de llevar a cabo fermentaciones. Pasteur, que fue uno de los más grandes científicos en la historia de la ciencia, empezó a hablar de las enzimas, pero hablaba de las fermentaciones él como un principio vital, es decir, algo que estaba ligado a la vida, que estaba ligado a las células vivas. Cuando una célula se moría, ya no había más lo que él llamaba fermentaciones. Ya para 1877, Kuhne acuña el término enzima, desde allí se empieza a usar. Más cercanos al siglo XX casi, Edward Buchner, que no es el que inventó los embudos, que llevan ese nombre, publica un trabajo sobre enzimas en extractos de levaduras muertas, que denominaba zimasa. Ahora, si eran levaduras muertas, entonces el trabajo de esas levaduras no estaba ligado a la vida, y ese fue el fin de la teoría vitalista que había sostenido Pasteur, que la acción de las enzimas estaba ligada a que hubiera vida. En 1902, Victor Henry publica la primera ecuación de velocidad para describir cinéticamente las reacciones catalizadas por enzimas. En 1912, Michaelis y Menten realizan trabajos que permiten describir la ecuación de velocidad para reacciones catalizadas enzimáticamente de una forma tal que hoy la seguimos usando. Y ya un poco más acá ya se demuestra que la ureasa es una proteína, puede ser cristalizada. Northrop y Stanley continúan con los trabajos de Sumner y confirman lo mismo trabajando con pepsina, tripsina y quimotripsina, que son enzimas muy abundantes que se pueden encontrar en el aparato digestivo de los animales. En 1965 aparecen las primeras estructuras de enzimas cristalizadas. La primera que se resolvió fue la de la lisozima, se hizo por difracción de rayos X, y digamos que uno de los últimos descubrimientos sobre enzimas que han cambiado nuestro conocimiento, que marcan un antes y un después, fue aquel por el que Sech y Altman recibieron el premio Nobel, y es el descubrimiento de las enzimas que están basadas en una estructura de ARN. Hoy en día hay múltiples aplicaciones de las enzimas. En alimentación es muy frecuente el uso de las amilasas, que permiten la producción de azúcares a partir de almidón o de poliglucanos más en general. Las fermentaciones, como la fermentación alcohólica, que permite la producción de bebidas alcohólicas, la fermentación láctica en la producción de yogures, el uso de proteasas en la comida infantil. Los chicos pequeños, los bebés, por ahí no tienen totalmente desarrollado su sistema digestivo en el sentido de que todavía no secretan suficientes proteasas y algunas comidas les pueden caer pesadas, entonces
se hace una predigestión con proteasas de alimentos destinados a los infantes. También se utilizan para la reducción de turbidez en las cervezas. Lo mismo las celulasas y pectinasas, que contribuyen a reducir los contenidos de celulosa y pectina en bebidas, que actúan como clarificantes. La renina, que es una enzima que está presente en el cuajo de uno de los estómagos de las vacas y que tiene la particularidad de producir una precipitación de las proteínas de la leche y que es utilizada en la producción de queso. En la industria del papel también se utilizan silanasas, celulasas y ligninasas para producir papeles especiales, papeles totalmente libres de cloruro, porque las tecnologías que existen hoy en día para producir papel a gran escala involucran un enorme grado de contaminación ambiental, como bien lo sabemos, los conflictos que ha habido con las papeleras, de modo que el desarrollo de enzimas permite una tecnología muchísimo más limpia para la obtención de papeles. Lamentablemente todavía no se da para la producción de papel en cantidad, sino de algunos papeles que se consideran totalmente libres de cloruros. También se utilizan enzimas de ese tipo, agregamos las lipasas para la obtención de biocombustibles. También esto en forma incipiente, puesto que las ligninasas no son fáciles ni baratas para conseguir. Si se pudiera obtener ligninasas en gran cantidad y baratas, se podría liberar la enorme masa de poliglucanos que tiene la madera para hacer con madera bioetanol en lugar de utilizar alimentos para ello. Lo mismo sucedería con las celulasas. Las lipasas sí son utilizadas hoy en día para la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales. De la misma manera, los jabones de lavar, hay algunos que suelen contener unos granulitos de colores que no son otra cosa que enzimas estabilizadas para que al disolverse puedan actuar sobre proteínas y disolverlas, o sobre manchas de almidón o sobre manchas de grasa. Ahí van a actuar las lipasas. Biología molecular, la biología molecular ha podido revolucionar el ámbito de la bioquímica mediante el uso de enzimas muy particulares, como son las enzimas de restricción, las ligasas que permiten unir cadenas de ácidos nucleicos, etc. Y una aplicación muy importante se da en múltiples reacciones en la industria farmacéutica, puesto que se puede obtener reactivos muy complejos que sería muy difícil de obtener con química de síntesis mediante el uso de enzimas en grandes reactores. Y lo más importante es que como las enzimas también permiten discriminar entre diferentes formas estereoisoméricas, se pueden obtener productos muy específicos para su uso como agentes terapéuticos. Decía anteriormente que las enzimas se las nombra con un nombre común que tiene generalmente asociado la terminación asa a la reacción que catalizan. Pero hay una forma sistemática, que es la forma recomendada por la Enzyme Commission, que es una clasificación numérica que está basada en realidad en las reacciones que catalizan. Este sistema consta de 4 elementos, 4 números, por ejemplo 2.7.1.11, en el que el primer elemento define a la clase de reacción que cataliza la enzima. Hay hasta ahora definidas 7 clases: óxido-reductasas, que son enzimas que catalizan reacciones de óxido-reducción; 2 transferasas, o sea, hay transferencia de un grupo de una sustancia a la otra; hidrolasas, en las que hay una hidrólisis de algún enlace; las liasas, en que hay una ruptura de enlaces; las isomerasas catalizan isomerización de compuestos; las ligasas catalizan uniones de dos moléculas; y las translocasas es
es un nombre reservado a aquellas enzimas o proteínas que pueden traslocar sustancias entre distintos compartimientos celulares. Esta clasificación es muy importante porque hay muchas enzimas para nombrar y cada una tiene que tener asignado un número por el cual pueda ser distinguida sin ninguna ambigüedad. Para darnos una idea de la complejidad del tema, dentro de una célula humana, o mejor dicho, en un organismo, pues no todas las células pueden tener todas las enzimas, pero se han descrito alrededor de 75.000 enzimas diferentes. Hay otros sistemas para nombrarlas que voy a nombrar dentro de un momento. Siguiendo con el ejemplo que habíamos puesto, 2.7.1.11, el segundo elemento, el 7, corresponde a la subclase. Recordemos que era una transferasa. El número 7 nos está indicando que el grupo que transfiere esta enzima es un grupo fosforilo. El tercer elemento, la subclase, puede identificar al aceptor de ese grupo fosforilo, y el cuarto elemento es un número de serie dentro de la subclase, porque puede haber más de una enzima que catalice esa reacción. Por último, está el nombre recomendado por la Comisión de Enzimas para esa enzima, que es ATP de fructosa 6-fosfato 1-fosfotransferasa. Acá podemos ver en la primera reacción, es la reacción de la fosfofructoquinasa, la enzima de la que venimos hablando, mejor dicho, la reacción de la que venimos hablando, en la que se utiliza un fosforilo proveniente de la adenosina trifosfato, el ATP, para fosforilar en posición 1 a la fructosa 6-fosfato, dando como producto fructosa 1,6-bifosfato y adenosina difosfato. Fíjense que con respecto a la anterior, difiere en el último número esa enzima, porque es una enzima diferente, es una fosfofructoquinasa de procariota. Más abajo tenemos la 2.7.1.90, que es una fosfofructoquinasa pero dependiente de pirofosfato, o fructosa 6-fosfato pirofosfato 1-fosfotransferasa, que es el nombre recomendado. Difiere en el último número porque en realidad el dador de fosforilo acá es el pirofosfato inorgánico y no la adenosina trifosfato. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es una reacción de óxido-reducción, por eso empieza con el número 1. La reacción en cuestión es la decarboxilación oxidativa del ácido málico o del malato, utilizando en el primer caso nicotinamida adenina dinucleótido fosfato como aceptor de los electrones que se liberan. Se produce piruvato, que tiene 3 carbonos, el malato tiene 4, el carbono que le falta al malato aparece como dióxido de carbono y los electrones que se pierden en la reacción aparecen en la forma reducida de la nicotinamida adenina fosfato, el NADPH. Hay otra enzima que cataliza básicamente la misma reducción, pero la coenzima que está involucrada es el NAD, en la nicotinamida adenina dinucleótido, y fíjense que difieren en el último número, el de la subserie. Ambas se denominan de forma común enzimas málicas y el nombre recomendado es malato deshidrogenasa oxalocetato de carboxilante, dependiente de NADP o de NAD. Acá hay otro ejemplo de una reacción muy común, que es la oxidación del ácido láctico a ácido pirúvico, que puede ocurrir con diferentes aceptores de los equivalentes de reducción. En uno de los casos es el ferricitocromo y en el segundo de los casos es la nicotinamida adenina dinucleótido. Hay otro sistema de clasificación de enzimas en los cuales no se hace tanto hincapié en la reacción como en la estructura de la enzima, como en la identidad de la proteína que cataliza la reacción, basados en datos de la estructura primaria de las proteínas involucradas. Esos sitios como Brenda o Expasi están disponibles libremente en internet y son en sí mismos bases de datos de diferentes propiedades de cada una de las enzimas. Desde temprano en el estudio de las enzimas se reconoció
que las proteínas tenían que tener sitios específicos de unión que de alguna manera presentaran una estructura de tipo de molde con respecto a lo que era la estructura del sustrato, de modo de permitir una buena unión. Si bien este esquema no es básicamente incorrecto, no explica mecánicamente muchas de las formas de acción de las enzimas. Durante la segunda mitad del siglo XX fue evolucionando otra forma de entender la interacción de las enzimas con los sustratos. Y se llegó a un concepto en el que en realidad los grupos R, las cadenas laterales de los aminoácidos ubicados en el sitio de unión del sustrato, o bases en el caso de que sean ribosimas, en realidad proporcionan un entorno químico que favorecen la unión del sustrato allí y que luego de establecidas las interacciones químicas necesarias, si es reconocido el sustrato como tal, ahí se produce todo un cambio conformacional en que se establece la estructura final del sitio catalítico, con una unión muy fuerte que es lo que va a permitir la catálisis. Es más, durante la interacción, cuando se cierra, digamos, el sitio activo sobre el sustrato, se pueden establecer otro tipo de interacciones con el sustrato y es entonces una gran cantidad de interacciones débiles entre la enzima y el sustrato, lo que aumentan esa energía de unión, que es la energía libre que se libera cuando se producen estas uniones. Y hay una relación muy estrecha entonces entre lo que es catálisis y especificidad, porque esa energía solo va a bajar mucho cuando se establezcan todas las interacciones posibles que es con el sustrato verdadero. De esa manera va a quedar estabilizado ese sustrato y el complejo de transición, que es el que finalmente va a terminar transformándose en la enzima más el producto. De modo que la catálisis está influenciada por la cantidad de uniones útiles que se establezcan entre las cadenas laterales, entre el entorno de la enzima y el sustrato. Y la estabilización del estado de transición es lo que permite bajar la energía de activación y de esa manera el efecto catalítico. A modo de ejemplo, esta figura muestra la conformación del ciclo catalítico de la ribonucleótido reductasa, una enzima que es la responsable por generar los desoxirribonucleótidos, en el que vemos que el sitio activo se forma en la interfase entre los dos tipos de subunidades que posee la enzima. En esta figura vemos una representación gráfica de la exoquinasa, una enzima que cataliza la reacción de fosforilación de la glucosa para dar glucosa 6-fosfato. El grupo fosforilo sale del ATP y da como productos glucosa 6-fosfato y ADP. La reacción tiene un cambio de energía libre estándar de menos 4 kilocalorías por mol. Y una vez que se unen los sustratos adecuados, la glucosa y el ATP, la enzima sufre un cambio conformacional, un ajuste inducido, que excluye completamente a otras moléculas del sitio activo. Esto es importante porque, como se ve en la segunda reacción que está escrita allí, el ATP podría reaccionar con el agua para hidrolizarse dando ADP y fosfato inorgánico, y el cambio de energía libre es mucho mayor en valor absoluto, siendo negativo, o sea que estaría favorecida la hidrólisis. Ese cambio conformacional que excluye el agua del sitio activo permite que la transferencia del fosforilo se haga desde el ATP exclusivamente hacia la glucosa. Un aspecto especial de la especificidad de las enzimas es el de reconocer los distintos estereoisómeros. No es lo mismo para las enzimas, cualquier estereoisómero son específicas para uno determinado
y esto es muy importante para su acción. Retornando a un tema que fue mencionado al principio, las enzimas permiten que transcurran in vivo reacciones que de otra manera ocurrirían de forma demasiado lenta para ser compatibles con la vida. Por ejemplo, allí tenemos la anhidrasa carbónica, que es la que cataliza la reacción por la cual el dióxido de carbono reacciona con el agua para dar bicarbonato y un protón. Esa reacción sin catálisis enzimática ocurre más o menos una vez cada 0,13 segundos. En cambio, cuando está presente la enzima ocurre 1.000.000 de veces por segundo, lo cual corresponde a una aceleración de 7,7 millones de veces en la velocidad. Y allí vemos otros ejemplos notables como la corismatomutasa, que provoca casi 2 millones de veces de incremento de actividad, la triosa fosfato isomerasa, de la cual se dice que es la enzima perfecta, que aumenta 1.000 millones de veces la velocidad de la reacción, o una nucleasa de estafilococo que, si no estuviera presente la enzima, se daría una vez cada medio millón de años a temperatura ambiente. En muchas enzimas, la catálisis es asistida por otros compuestos no proteicos que actúan para permitir la transformación de los sustratos en productos. A estos factores se les denomina cofactores, que son definidos así, compuestos no proteicos necesarios para la actividad de una enzima, y pueden tener diferentes características. Los cofactores metálicos, metales con trivalentes o monovalentes, que pueden disociarse de la enzima por dilución, por ejemplo, no tienen un anclaje de tipo covalente, sino una unión más bien electrostática. Y las coenzimas, también conocidas como sustratos, que son moléculas orgánicas relativamente pequeñas con respecto a la enzima, que solamente se unen durante la catálisis y son liberadas con una transformación mínima. Por ejemplo, la nicotinamida, adenina dinucleótido, glutatión, etc. Otras moléculas orgánicas complejas se unen pero de manera permanente, es decir, están presentes durante y después de la catálisis, firmemente unidas a las enzimas, a veces en forma covalente, pero no necesariamente. Se denomina apoenzima a la enzima cuando carece de un grupo prostético y enzima cuando está completa con todos sus grupos prostéticos o subgrupo prostético. El grupo hemo es un grupo prostético que se encuentra muy frecuentemente en enzimas que catalizan reacciones de óxido-reducción, como los citocromos. Son particularmente abundantes en el hígado, son los que le dan el color al hígado, y están presentes para hacer reacciones de detoxificación y diferentes transformaciones relacionadas con oxidaciones biológicas. El grupo prostético, el hemo, es un tetrapirrol que contiene unido un hierro en el centro y no se disocia durante la catálisis. Esta figura muestra la estructura de la piruvato quinasa, una enzima de la glucólisis, y podemos ver dos pequeñas esferas entre la región roja y la verde que corresponden a los cofactores metálicos que usa, el magnesio divalente y el potasio. Acá vemos la estructura general de unas flavoproteínas, que son deshidrogenasas por lo general, que tienen como grupos prostéticos a la flavina adenina dinucleótido, que está arriba a la derecha, esa es la estructura, o la flavina mononucleótido, que son enzimas que son grupos prostéticos que pueden aceptar pares de electrones o bien entregarlos.